Arrancamos un nuevo episodio del podcast La Boca del Lobo. Hoy tenemos un invitado con el que he colaborado muchas veces, junto a la asociación de la que forma parte, que ha creado, que se llama A Mi Experiencia Propia. Él es Antonio. Antonio, bienvenido al podcast. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de contar hoy contigo para este episodio, porque fue precisamente contigo con quien yo me animé a hablar y a divulgar más sobre temas relacionados con la salud mental. Y de verdad que admiro muchísimo la labor que tú haces y que vosotros en la asociación hacéis. Y es por eso que te dije, Antonio, por favor, quiero grabar un capítulo del podcast contigo. Así que bienvenido. Nosotros encantados de poder estar aquí con vosotros y hacer esto, hablar de salud mental, que siempre es bueno, siempre es oportuno. Pues si quieres, si te gustaría presentarte un poco a ti y la labor que hacéis con la asociación, para la gente que no lo conoce. Vale, somos una asociación que básicamente lo que hacemos son talleres de sensibilización en temas de salud mental, ¿vale? Abarcamos desde eso, desde segundo de eso, pasamos por bachillerato, ciclos formativos, universidades, entidades diversas, AFAS, padres, profesores. Y la base de los talleres es sensibilizar en temas de salud mental para eliminar estigmas, para eliminar las etiquetas, estereotipos y los mitos que hay sobre la salud mental, con dos indicadores básicos, de que los chicos, chicas o las personas que realizan nuestros talleres intenten expresar el malestar que todos tenemos, ese malestar emocional que todos tenemos, porque es la primera manera, es la única manera de empezar a estar bien. Porque si ese malestar lo quedamos dentro, no somos capaces de exteriorizarlo, es cuando empezamos a tener problemas de carácter emocional o incluso problemas de salud mental. La base de la asociación es que todos los que estamos en la asociación, todos, desde yo, que soy la persona que coordina, hasta la última persona que ha entrado, hemos pasado por una problemática de salud mental. ¿Por qué esta base? Porque, por ejemplo, en los talleres, cuando acudimos a sea eso, sea bachillerato, sea universidad, los alumnos no saben que nosotros vamos en primera persona, ¿no? Para que a la parte final del taller, cuando se explica la vivencia de una persona en temas de salud mental, vean que todo eso que explicamos al inicio de etiquetas, estereotipos y mitos es verdad, que en el día a día pasa, pero que hay una cosa muy importante, que la persona tiene una recuperación, la persona se recupera y normaliza su vida, que aunque tengas un trastorno mental, la vida sigue y puedes normalizarlo y puedes seguir haciendo todo aquello que te guste y disfrutes en la vida. A mí eso me impactó mucho, ¿no? Cuando venía, a las veces que he venido a contar mi historia de vida, en concreto con los trastornos alimentarios, con vosotros, cómo ves a todos los adolescentes allí como pasando un poco de todo, ¿no? Tipo, son cosas que nos cuentan en clase y de repente empiezas a contar tu vida y se quedan así todos mirando como, hostia, Es eso, ¿no? Que la parte inicial como que están les como más choca. revoltosos, que es normal, es decir, que son chavales jóvenes y tienen que son revoltosos, es normal. Pero lo que tú dices, Ana, que cuando tú contaste tu historia de vida, se hizo el silencio absoluto, no se oía ni una mosca volar y ojipláticos todos como diciendo, ¿qué me está contando esta chica que está aquí? Y es así, es que la base de todos nuestros talleres se basan en la historia de vida, la parte final, que es la base del taller, la parte vivencial, para que ellos, por un lado, vean que se puede hablar de salud mental, que no tiene que ser un tabú y que sobre todo que esa persona está ahí delante, se lo está contando con una sonrisa, se lo está contando bien y lo está diciendo de una forma que ha pasado por una fase muy mala, se ha recuperado, que la palabra recuperación no significa no volver a estar mal, pero que es un proceso y en ese proceso vas aprendiendo a cómo gestionar y a adquirir herramientas y estrategias para afrontar cuando hay situaciones que no son tan cómodas. Hoy me gustaría que quizás en la segunda parte de esta charla hablásemos un poco también de tu historia de ¿De vida, acuerdo? que siempre compartir creo que puede ayudar a mucha gente. Sin embargo, primero me gustaría seguir hablando un poco de la Uh -huh. asociación y preguntarte concretamente eh, cómo hacéis o cómo crees que influye en los jóvenes las actividades que hacéis de romper los tabús, los estigmas y ofrecerles o permitirles ver
todo el mundo de la salud mental desde otro punto de vista. La base, como te acabo de decir antes, es la parte vivencial, ¿vale? Porque ellos creen que cuando entramos, por ejemplo, allí somos pues otros profesores o somos psicólogos o somos técnicos, ¿vale? Ellos están hartos en el buen sentido, ¿eh? De recibir talleres de todo tipo, ¿vale? Pero cuando alguien explica un taller de la experiencia propia y cuando esta experiencia propia está basada en la salud mental, algo cambia. Que es que, por ejemplo, si alguno de ellos está pasando por un mal proceso, está pasando por un problema de salud mental, el verse reflejado en alguien, en tener un espejo en alguien que lo está expresando y decir, hostia, no estoy solo, porque este es uno de los problemas de las personas que hemos pasado por un problema de salud mental, de que al principio te crees que aquello que te está pasando te pasa a ti solo, que sientes o vergüenza o no saber cómo expresar ese malestar, y ahí es donde radica la gran dificultad a la hora de poder pedir ayuda, ¿no? Entonces, si hay alguien de allí delante que está hablando de salud mental, de algo muy parecido o casi igual a lo que te está a ti pasando, hostia, dices, bueno, si ella lo dice y con su historia me está diciendo que yo puedo pasar por este proceso y me puedo recuperar, voy a pedir ayuda. Y esto pasa, ¿eh? Yo te pongo un ejemplo solo, esto nos pasó a finales del curso pasado, en un colegio de segundo de eso, en el que hacemos una dinámica, en el que ellos han de expresar de manera anónima el malestar que tienen. Lo apuntan en un POSIT y sale un montón de cosas, ¿vale? Entonces salieron un montón de cosas y tal, y al final siempre les decimos que con todo este malestar el primer paso es hablar, expresar, ¿vale? A raíz de todo esto y de la historia que contó una chica que vino con nosotros a hacer aquel día el taller, dos chicos levantaron la mano. Un chico levanta la mano y cuenta una historia de que su madre está diagnosticada con esquizofrenia, que si él se comporta de la manera que se comportaba en clase era por ciertas cuestiones relacionadas con lo que estaba pasando a su madre, y eso nadie lo sabía en clase. Nadie. Ni los alumnos, ni la tutora, ni la coordinadora psicopedagógica. Y el chaval fue capaz de expresar eso y decir que necesitaba expresarlo de alguna manera. Pero no solo esto, es que hubo otro chico, que estos son chicos de 12, 13 años, estamos hablando, dijo que antes de la pandemia él hacía mucho deporte, jugaba fútbol, pero a raíz de la pandemia y no poder hacer deporte, empezó a sentirse mal, a verse reflejado cuando veía imágenes por Instagram o por vídeos de jugadores de fútbol con un físico muy potente y él no se veía igual, empezó a tener problemas del comportamiento alimentario, de la conducta alimentaria, empezó a desarrollar bulimia, a desarrollar anorexia, pero sus padres no se enteraron de todo este proceso. ¿Vale? Y cada vez el chico a raíz de todo ello, cambió de físico, un poco engordó. En una primera fase de anorexia, pero luego engordó, ¿no? No recuerdo exactamente cómo era. Total, que en la clase pasó lo mismo que con el caso anterior. Nadie lo sabía, ni siquiera la coordinadora pedagógica del instituto, ni siquiera los padres. Claro, hay una parte buena que él se vio capaz de expresar su historia, sobre todo porque la chica que habló en aquel momento era una historia muy, muy, muy similar. Pero hay una parte no tan buena, que es que si las personas más cercanas a él, como son sus padres, como son los tutores, como son los coordinadores pedagógicos, no lo saben, hay algo que falla en esa comunicación. Claro, pero creo que también es importante, ¿no? Cuando la persona, para empezar, es capaz de reconocerlo, porque a veces incluso nos cuesta reconocer que hay un problema, ¿no? Y cuando eres capaz, o quizás lo ves fuera y puedes decir, ostras, es que esto mismo me está pasando a mí, porque esto me pasó a mí con una charla de una chica que hablaba de trastornos alimentarios. Y dije, ostras, si a mí me está pasando esto, ¿no? Hace muchos años. Entonces, creo que la labor que hacéis en este sentido ayuda muchísimo a que uno mismo, aunque ni siquiera en aquel momento sea capaz de verbalizarlo, ¿no? Pero por lo menos el pensamiento de, hostia, eso me resuena, ya es un paso muy Es que grande. es un paso vital de decirme, hostia, no estoy solo en esto, hay alguien que está pasando igual que yo. Y verte reflejado, verte en ese espejo, en verte a ti con otra cara, con otro cuerpo, pero que es tu caso, es similar a tu vida, es vital.
porque es la forma de decir, hostia, necesito pedir ayuda, porque si no puede pasarme algo similar a lo que me están contando, ¿no? Entonces, es básico. Yo la parte de vivenciar y la parte de la historia personal es que es básica, es muy necesaria. Y probablemente también se cree como un ambiente, tipo cuando hay una terapia grupal, Ujú. que en aquel momento sientes que lo que pasa aquí se queda aquí y es un espacio seguro, ¿no? Muy Como bien. que lográis crear ese espacio seguro donde compartir, que fue cuando me sucedió también con una chica que tenía trastornos Ujú. alimentarios, ¿no? Que me lo explicó. Me escribió después de la charla que hice con vosotros y me dijo, oye, mira, tal, estaba en la charla y me pasa eso. Y quizás sentir esa seguridad en aquel momento de, no se lo he contado a nadie, pero lo voy a contar ahora, me parece que también es algo muy bonito que aportáis Mira, has vosotros. sacado un tema muy bueno, el tema de los espacios seguros a la hora de hablar y de comunicar. Esto nosotros, cuando hacemos los talleres universitarios, porque estamos dentro de la Facultad de Psicología y de Medicina, a lo que serán futuros profesionales que muchos de ellos tratarán con personas con una problemática de salud mental, una de la parte importante es que la persona encuentre un vínculo con el profesional para que pueda expresar mejor su malestar, ¿no? Si te vas a un psicólogo con el que no encuentras confianza o similar, es muy difícil que hagas terapia con él, ¿no? Y les explicamos esto de la necesidad de crear ese vínculo para crear ese espacio seguro, esos momentos adecuados para que la persona se sienta totalmente cómoda a la hora de expresar ese malestar. Y esto es básico, es muy importante esos espacios seguros, que en teoría se tienen que hacer, pero a la hora de la práctica es muy difícil de aplicarlos. Totalmente. Y vosotros no solo os dirigís a un grupo clase aleatorio, sino que también pues a enfermeros, a médicos, a futuros profesionales de la salud que van a estar tratando con pacientes que probablemente sufran de algún problema relacionado con la salud Claro, es mental. decir, ellos, por ejemplo, estamos en segundo de medicina, en tercero de psicología, y ellos la teoría se la saben muy bien, toda la teoría se la saben muy bien, ¿no? Pero hay una parte básica que es lo que te hablaba ahora, es del trato directo con el paciente. Más que la palabra paciente la odio, eso para empezar, con la persona que tienen delante, ¿vale? Porque si tú, eso ya es en la vida, si tú no encuentras confianza con una persona que tienes delante, no le vas a contar tu vida. Ni buena ni mala, pero no se la vas a contar. Pues imagínate una persona que va al psiquiatra o una persona que va al psicólogo, es en un sitio que le vas a explicar las peores, y hablando claro, las peores mierdas de tu vida, seguramente, y le vas a explicar cosas que no se lo explicas a personas de tu entorno cercano, si no encuentras un mínimo vínculo, un mínimo de confianza a la hora de expresar esto con la persona que tienes delante, es muy difícil, como te decía antes, de que la terapia vaya bien. Eso sí, también tú como persona que va a terapia tienes que estar predispuesta y abierta a expresar y abrirte en canal delante de esa persona. Claro, pero también para los profesionales, o sea, que vosotros les habléis de esto, o sea, y pongo el ejemplo porque yo una vez fui al médico y el doctor decidió pesarme cuando yo estaba pasando por anorexia y decirme que tenía que bajar de Uh -huh. peso. Entonces, como profesional, aquel doctor no le hubiese ido mal un poquito de sensibilidad de darse cuenta de que yo en aquel momento me estaba recuperando un trastorno alimentario porque además se lo había expresado y se lo había dicho y le dije, por favor, no me peses. Si ya te hablo de trastornos alimentarios, y hablo de esto porque es el Uh tema que yo -huh. conozco, pero podría ser cualquier otro tema, ¿no? Primero, no peses. Segundo, no digas que tiene que bajar de peso. Y tercero, no le vendas la gama de productos que tienes guardada ahí por la que te dan una comisión. Entonces, que también habléis y comuniquéis a futuros profesionales Mira, de la salud. nosotros les decimos, hay Sí, una sí, frase que se resume en todo, que es que ellos tienen que escuchar, no tienen que oír, que son dos cosas totalmente diferentes. Y que yo entiendo que un profesional, sea psicólogo, sea psiquiatra o sea una enfermera, me es igual, van de culo, es decir, tienen las jornadas que tienen 1000 personas a atender, pero ellos tienen que pensar que la persona que va allí va porque no por gusto, va porque se siente mal, se encuentra mal,
y necesita un espacio en el que por lo menos no salga peor de lo que ha entrado a nivel anímico. Eso es muy importante. Y eso se basa en un trato como persona. Yo les digo, si tratar a la persona que tenéis delante como os gustaría que os trataran a vosotros en una situación similar, si es tan sencillo como eso, ¿vale? Y es un trabajo de escucha activa, de empatía, que como profesionales tienen que hacer. Es decir, el otro día una chica me decía, y está muy acertado, que los psicólogos, los psiquiatras, los médicos tendrían que, antes de empezar a trabajar de esto, trabajar en otro trabajo totalmente diferente de atención al cliente, atención al público, ¿vale? Para que vean si son capaces de, se pase lo que tengan delante, aunque les estén llamando lo peor que les estén llamando, que sean capaces de tener tranquilidad y un poco de empatía y reconducir la situación. Yo creo que tendría que haber una asignatura de este tipo, en este sentido, de un trabajo efectivo de la empatía y de la asertividad. Y también tendrían que ir a terapia, Bueno, muchos de ellos probablemente. van. Psicólogos, en principio, la mayoría de psicólogos deben de hacer un trabajo a través de otros psicólogos. Sí. Eso es otra parte, ¿eh? Porque hay una parte que parece que estamos hablando del otro lado, pero los psicólogos, los psiquiatras también son personas y también pueden tener un problema de salud mental. Y ellos, esa carga emocional de estar continuamente tratando malestares, malestares, malestares. Si esto no tienes un trabajo bien hecho, un trabajo emocional, sino pues es una manera de llevarte una mochila que cada vez te va a pesar más, te va a pasar más, y ese trabajo yo creo que es básico para ellos. Es decir, la salud mental en los médicos hay estadísticas de temas de depresiones, ansiedades y patologías duales de temas de drogadicciones, son potentes, ¿eh? No, pero incluso también si yo, por ejemplo, tengo un duelo no resuelto, ¿cómo voy a sostener un duelo de otra persona? Si yo estoy mal, Ahí ¿cómo voy a sostener? Porque no todos los días estás bien y no todos los días tienes ganas de escuchar a la gente. Nosotros Por lo menos les yo, ¿no? decimos una cosa, que han de ser muy egoístas. Les decimos que han de ser primero ellos, en temas de salud mental, ¿eh? Primero ellos, luego Sí, ellos, tercero ellos, así hasta el infinito. Porque solamente si ellos están bien emocionalmente, puedes ayudar. No en temas ya de psicólogos o psiquiatras, es la vida, ¿no? Si tú no estás bien, no sí, puedes claro. ayudar a la otra persona que tienes delante. Es muy difícil. Es peor incluso porque esa persona va a seguir estando mal y tú vas a empezar a estar mal. Entonces, pasar esa línea roja, esa red flag de decir, me involucro demasiado, es totalmente perjudicial. Nosotros les contamos una especie de metáfora, la del avión, de que es un avión que se empieza a estrellar y cuando empieza a caer en picado saltan las mascarillas, ¿no? En un asiento va un padre y un hijo y solo salta una mascarilla. Entonces el padre, por ayudar al hijo, le pone la mascarilla. ¿Qué pasa? Que el padre se queda sin oxígeno, el padre muere, arrastra la mascarilla, el niño se queda sin mascarilla y los dos mueren. Es un ejemplo de que si nos involucramos demasiado, hay consecuencias a ambos lados, ¿vale? Entonces, cuidado con traspasar según qué líneas a la hora de ayudar a las personas. ¿Qué crees que es lo más complicado cuando se habla de estigmas en temas relacionados con la salud mental? Porque está muy interiorizado, es decir, hay una serie de mitos y de etiquetas y estereotipos que están muy intrincados en la sociedad y es muy difícil quitarlos, ¿vale? El otro día hicimos un taller en la Facultad de Comunicación, a cuarto de periodismo, y hablábamos de estos temas. De que nosotros, por ejemplo, hablamos continuamente, hacemos sensibilización. Hay libros de estilo creados por asociaciones muy potentes en Cataluña y en España, como es Uber también y Salud Mental Cataluña, de cómo los periodistas han de tratar texto, imágenes, las noticias. Aún así, tú ahora cuando acabemos este podcast, métete en internet y busca noticias relacionadas y seguro que vas a encontrar alguna. Entonces, ¿por qué no se aprende? Porque hay una serie de etiquetas, los clickbaits, mil cosas. Y eso la gente se los cree. Ese problema, que hay una creencia de que eso es real. ¿No? De que, por ejemplo, que las personas con problemas de salud mental son violentas, que las personas con un diagnóstico de esquizofrenia están continuamente viendo cosas, escuchando cosas o teniendo brotes psicóticos, de que no pueden trabajar, que son irresponsables, que son frágiles, que lo hacen por llamar la atención.
para mí uno de los grandes mitos es el tema del suicidio, ¿no? De que no hablemos de suicidio porque puede ser que haya más personas que lo intenten. Es todo lo contrario, ¿no? Pero ¿cómo eliminas todos estos mitos? Pues haciendo pedagogía. Pero no solo haciendo pedagogía. A nosotros no nos vale muy poco hacer pedagogía en un instituto cuando si van a casa los padres le cuentan otra cosa diferente o ellos se meten en redes sociales y ven cosas diferentes. Y si ven cosas diferentes de alguien que siguen, que tienen 2.000 o 3.000 o 3 millones, me lo invento, de seguidores, pues se van a creer a ese y no me van a creer a mí. Entonces, hay que hacer pedagogía desde abajo para que por lo menos dentro de unos años todavía mejore estas creencias sobre la salud mental. ¿Qué otros mitos crees que hay que hacen daño realmente? Em, Me viene mucho, por ejemplo, lo de es que lo hace para llamar la atención. Esto. O que tienes depresión o ansiedad, la mujer tiene depresión o ansiedad porque es débil de carácter. Esto lo oigo todos los días, todos. Y claro, Ya. digo, es decir, primero que no tienes ninguna base y segundamente es que si una mujer tiene depresión o ansiedad es porque tiene un malestar emocional de caballo, ¿vale? No porque se deja ser débil o no deja ser débil. Nadie es débil por tener un trastorno mental. El trastorno mental es una enfermedad con una enfermedad física y nadie tiene la culpa de tener depresión, ansiedad, anorexia o esquizofrenia. ¿Y qué pasa? Que durante toda la historia, cómo ha evolucionado el tema del patriarcado y demás, la mujer débil es la que tiene que asumir según qué roles y a partir de ahí pues se les asume según qué cosas. Y eso está súper interiorizado. Hoy, 2024, se sigue pensando de la misma manera, de la misma manera. Y lo de llamar la atención ya es un clásico. Es decir, cuando yo pregunto en los talleres el tema de las autolesiones, o en temas o intentos de suicidio, muchos de ellos creen que lo hacen por llamar la atención, que no es nada serio, que simplemente es una llamada de atención. Y no solo, el problema es que no solo son chicos, que hay adultos que lo siguen creyendo esto, ¿no? Claro, lo bueno de todo esto es que en los talleres, si te lo explicara un técnico, pues bueno, pero si se lo explica alguien en primera persona que realmente asumen y te lo cuentan desde cómo lo viven ellos, cambia un poco la perspectiva, ¿vale? Por eso vuelvo a redundar en el inicio que la importancia de los talleres en primera persona en salud mental. ¿Qué aprendizajes sacas tú de divulgar y de hacer estos talleres? Mira, yo empecé a hacer talleres sin querer, ¿vale? Hago un poco spoiler de antes que iba a contar mi idea, pero cuento sobre otro trocito porque yo creo que es muy significativo. Yo el taller que hice solo estaba de oyente, porque estaba viendo a ver si me gustaba o no, ¿vale? Pero con el chico que estaba me dijo, y ahora Antonio va a salir a contaros una historia. Y claro, yo en ese momento podría haberme callado y haber dicho, no, no salgo, no salgo. Y dije, venga, para adelante. Y conté mi historia, ¿vale? Cuando terminé, se me acercó una chica que en aquel momento estaba muy emocionada y no pudo hablar, pero más tarde hablamos y me dijo que al contar yo mi historia, que duró un cuarto de hora, había entendido por qué su padre se comportaba así y por qué tenía esa relación con ella. Que porque alguien te cuente una historia de un día que dura un cuarto de hora, a ti te cambia la perspectiva que has tenido durante años de la relación que has tenido con tu padre y empiezas a entender mejor cuál ha sido lo que le ha pasado a tu padre, dije, hostia, hacer esto sirve para algo, ¿no? Y es ese de que cambiarle un poco la perspectiva a la gente de lo que es la salud mental, de eliminar tabús sobre la salud mental, en definitiva, de normalizar el hecho de hablar sobre salud mental. Si yo con tal de que a una persona, en las charlas que doy para 20, 30, 40 personas, hay una que le llega y le sirve y que luego pide ayuda por un camino o por otro, el taller lo doy por válido. Y cuando... Es que ayer grabé una ¿Sí? entrevista justo con Rosa. Ella escribe cuentos infantiles hablando de temas relacionados ¿Mm? con pues, temas que no se hablan, ¿no? Que son tabús. Por ejemplo, el duelo. ¿Mm? El primer cuento es sobre el duelo. Y ella me decía que es súper importante hablar con niños de temas relacionados pues también con la salud mental, ¿no? Y la gestión emocional.
¿Vosotros no os dirigís a un público más pequeño o ya vais directamente a jóvenes, Ujú. adolescentes? Nuestro límite es segundo de eso, ¿vale? ¿Por qué este límite? Porque Vale. por el tema de la capacidad de absorción de cuando contamos la historia de vida, de capacidad que ellos asuman todo lo que contamos. Porque, ¿qué nos pasa? Que ya en esas edades muchos de ellos saben lo que es, por ejemplo, no saben, les suena lo que es, por ejemplo, la anorexia, lo que es la bulimia, lo que es otros trastornos, pero cuando les dices, explícamelo, ¿qué es? Lo desconocen, ¿no? Conocen los términos, pero conocen su significado. Entonces, cuando Sí. son más pequeños, yo creo que hay que hablar de salud mental siempre a cualquier edad, pero cuando son más pequeños hay que hablar más de emociones, de gestión de las emociones y que ellos conozcan e interpreten cada emoción, ¿vale? Porque las emociones todas ellas nos ayudan, pero si no sabemos gestionarlas o no sabemos identificarlas es cuando nos causan una serie de malestares, ¿no? Entonces, cuando pues, son más pequeños, la base yo creo que es esa. Pero hay que hablar, ¿eh? Yo te doy un ejemplo. Aparte de esta asociación, yo soy activista en otra asociación que es Obertament. Y Obertament trabaja, hace campañas macro sobre salud mental y aparte forma activistas para hablar sobre salud mental en los medios de comunicación, ¿vale? Yo llevo haciendo esto desde hace 10 años y claro, yo tengo una hija que ahora tiene 13 y claro, yo hace unos años, cuando ella tenía 10 dije, hostia, tengo que explicarle todo esto de alguna manera porque si no ella por internet o algún amigo por internet sin querer va a poner mi nombre o algo y le va a salir por una entrevista, un vídeo o algo similar, ¿no? Un día dio la casualidad de que ella empezó a explicar que en su cole venían padres a explicar la profesión que tenían y le dije, Berta, ¿tú sabes lo que hace el Papa? Dice, bueno, un poco. ¿Quieres que te explique por qué el Papa hace lo que hace? Dice, vale. Pues yo le expliqué a su nivel, para una niña de 10 años, lo que es mi historia. Y cuando terminé, le dije, Berta, ¿tienes alguna pregunta? Y me dijo, sí. Dije, hostia, a ver qué me pregunta. Y dijo, papá, ¿tú ahora estás bien? Y yo le dije, sí. Pues ella me dijo, pues venga, vamos a merendar que tengo hambre. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy sencillo a la hora de explicar Mira, la salud mental a los pequeños. Es súper sencillo. sí. La dificultad, las trabas, los tabús, las líneas rojas nos las ponemos nosotros, cuando a veces no son necesarias. Simplemente expresando confianza y contando las cosas al nivel de la persona que tengamos delante es más que suficiente. Es decir, por favor, que la salud mental no se convierta en tabú. Y esto es una forma de tabú, ¿no? De que como son pequeños no les expliquemos según qué cosas. Son capaces de asumir y de entender según qué cosas si se las explicamos bien. Y si de pequeños lo ven como algo, lo tienen ¿Mm? normalizado, no es un tema tabú, sino que es algo normal hablar de cómo hablas de cualquier tema. Luego en la etapa adulta probablemente lleven menos lastres Exacto. y no vayan con... Porque sé de gente, por ejemplo, que le da vergüenza decir que está de baja laboral, o sea, le da vergüenza en el trabajo expresar, comunicar que está de baja por ansiedad, por ejemplo. Esto hay una estadística muy buena. Cuando es algo que No, sucede. Es como si tienes una gripe y tienes que estar de baja. O sea, al final mira, hay una no estadística muy sé, buena de Word también no lo veo. que dice que el 90% de las personas que cogen una baja por temas de salud mental, cuando tienen que explicar en algún momento, por lo que sea, por qué han cogido la baja, el 90% de ellas miente. Wow. ¿Por qué miente? Pues por miedo a que te echen, por miedo a que los compañeros de trabajo te señalen, por miedo a que te traten diferente. Todo esto. Y hoy, en el 2024, es que tendría que ser al revés. De la misma manera que tú expresas que te he cogido una baja por lo que sea físico, poder decir, pues he cogido una baja por la ansiedad, por depresión, por X problemas de salud mental y que no haya Sí. repercusiones a la hora de por qué lo estás diciendo, que haya repercusiones en el trabajo, incluso que te echen, y esto pasa. Y es así, pero bueno, lo que digo, Sí, también la pedagogía en los institutos es que también debe haber pedagogía en las empresas en este sentido, ¿no? De, sí, y nosotros lo totalmente. hacemos, ¿eh? Uber también lo hace mucho, nosotros también lo hacemos, de ir a empresas, de decir, de que
hay que hablar de salud mental. Y en las empresas esto funciona muchas veces cuando se habla de arriba hacia abajo, en el sentido de que directivos o mandos intermedios digan sin ningún tipo de problema que han pasado por X problemas de salud mental. Porque a la hora, si tú ves que tu jefe o el jefe directo que tengas expresa esto, tú lo vas a decir, lo vas a comunicar y todo es más sencillo. Y yo creo, una empresa con buena salud mental tiene más beneficios. Y esto hay estudios, ¿eh? O sea que tan sencillo como esto. Sí. Y que cuida más a los trabajadores, al final, hay más empatía. Totalmente. Es que todo es como una cadena. Entonces, si todos los engranajes van funcionando, ¿no? Al final el resultado es mejor. La pena es que hay unas cuantas empresas que lo hacen, pero la gran mayoría no. La gran mayoría se Mm. siguen comportando como se comportaban las empresas hace 50 o 60 años. Totalmente. Antonio, me gustaría que contaras tu historia de vida, lo que te sientas cómodo contando. Adelante. Bueno, es como media Cataluña ya sabe mi historia de vida a nivel de institutos y universidades, pues qué problema. Qué problema. Mira, yo empecé a tener problemas de salud mental en torno a los 13 años. Todo derivado porque anteriormente, en mi infancia, debido al trabajo de mi padre, nos cambiábamos continuamente de población y demás, y eso creó en mí unas inseguridades porque, claro, dejaba cambios continuos de residencia, los amigos que hacía los dejaba, se me quitaron un poquito las ganas de hacer amigos y eso creó un montón de inseguridades y de miedos, ¿no? Yo llegamos a Tarragona y nos quedamos a vivir ya fijos. Mi padre siguió trabajando, pero mi madre y mi hermana y nos quedamos allí. Y claro, imagínate llegar a un sitio en pleno verano sin conocer a nadie, sabiendo que iba a empezar en un instituto, un colegio que no conocía a nadie. Pues esos miedos y esas inseguridades, pues a tope, ¿no? Yo empecé el cole y esa mochila de miedos, inseguridades, de temores cada vez me pesaba más hasta que un día petó. ¿Cómo petó? Por el comentario de un chico. Me dijo que estaba gordo. Era un simple comentario, pero ¿qué provocó en mí? El hecho de que yo a través de ese comentario pensara, hostia Antonio, si estás gordo, no te van a querer en su grupo, como no te quieren en su grupo vas a estar solo como has estado ahora, te va a pasar igual, total, que es lo que hice, mi reflexión, pues dejas de comer, no vas a estar gordo y te van a aceptar como amigo. Claro, a partir de entonces desarrollé una anorexia, conjuntamente luego con una bulimia, y yo al principio, como con cualquier persona que ha pasado por un trastorno en la conducta alimentaria, crees que controlas todo, que todo está guay, que todo va bien porque tienes amigos, que tal, hasta que me di cuenta que no, que la cosa no iba bien. ¿Cómo me di cuenta de que no iba bien? Pues entrenando. Yo entrenaba básquet y en un entreno me di cuenta que no tenía fuerzas para nada, ni para tirar de canasta, ni para hacer nada, nada. Me asusté muchísimo, pero claro, yo no fui capaz de pedir ayuda. No fui capaz de expresar ese malestar y eso que me pasaba. Por muchas cosas. Por vergüenza, por no saber lo que me pasaba, por falta de confianza con mis padres, con mis profes, con todo el mundo, ¿vale? Yo así tiré hacia adelante. Me autocuré yo solo de la anorexia, cosa que por favor no se debe hacer nunca, se ha de pedir ayuda sí o sí, sí o sí, sí o sí. Claro, eso que hice yo provocó efectos secundarios gordos, todo provocado por el no expresar ese malestar, ¿no? Eh, yo empecé el instituto, arrastré un tiempo todo esto. La bulimia, por ejemplo, yo la arrastré hasta los 35 y hasta los 37 nadie supo que yo había pasado tanto por anorexia ni tanto por bulimia. En el instituto me lo saqué del tirón, súper buenas notas, pero ahí había un qué, que es la autoexigencia. Que yo me autoimponía de que si no sacaba de 7 8 para arriba ya era un desastre, todo iba mal. Empezaba a tener ansiedad, crisis de pánico, somatizaba todo eso con fiebres, con malestares físicos. Yo a día de hoy, yo cambiaría las pedazos de notas que tengo por 5 pelados, incluso por suspensos, por haber sido feliz. Yo en aquella época no era feliz, para nada. Y todo debido a la autoexigencia y al hecho de que nadie sabía lo que me estaba pasando. Nadie, nadie en absoluto. Empecé la universidad
En la universidad, primero de trabajo social, yo la tengo con súper buenas notas, pero ¿qué es lo que hice? Abandoné. Abandoné por la autoexigencia que me imponía. Al abandonar los estudios empecé a trabajar, me independicé, me fui a Barcelona a vivir, encontré trabajo, pareja, dirías, hostia, pues ya tienes todo conseguido, ya te has estabilizado, pues no. Si yo era muy autoexigente en los estudios, en el trabajo era todavía más. Y a raíz de esto tuve un día un ataque de pánico me dieron la baja. A raíz de esta baja empecé a caer en depresión, me recuperaba de la depresión, empezaba a trabajar de nuevo, volví a recaer y así hasta que me echaron del trabajo por la depresión. Empecé a trabajar en otro sitio y pasó lo mismo, otro sitio, 3 sitios diferentes y con el mismo resultado, hasta que un día, después de muchos días de baja, la Seguridad Social me llamó y me dijo que tenía que ir a un tribunal médico y en ese tribunal médico dictaminó que yo con 31 años era incapaz de trabajar y me dieron la incapacidad absoluta. Imagínate, si yo ya tenía una depresión grave o severa, ¿cómo me sentó aquello? ¿No? Yo empecé un ciclo vital que era cama, sofá, sofá, cama. Dormía 14, 15, 16 horas y dormía tanto. ¿Por qué? Porque por el autoestigma que me imponía. Es decir, me imponía que para mí todo lo que me pasaba era por mi culpa, por mi forma de ser, por mi forma de comportarme. Es decir, me echaba la culpa a mí mismo de tener una depresión. Eh, Luego estaba mi entorno. Mi entorno de aquella época, mis amigos de aquella época, me decían, hostia, Antonio, total, si tienes una depresión, ¿por qué no te bajas con nosotros a tomar una copa? ¿Por qué no te bajas con nosotros de fiesta? Yo, en vez de mandarlos a la mierda en aquella época, como tenía que haberlos mandado a todos, eh, me, no, me autoculpabilizaba, es decir, me decía, hostia, ¿verdad? El culpable soy yo, soy un mal amigo, una mala persona, no socializo con ellos, los estoy dejando de lado y yo me lo creía. Mi lógica era aquella. Luego estaba mi pareja de aquella época, que es la madre de mi hija, en su momento no entendía lo que era depresión y esto es muy normal, porque entender lo que es una depresión, cualquier trastorno eh, mental es muy difícil pues, si no lo has pasado porque todos los trastornos tienen unos síntomas que casi todo el mundo conoce, pero en cada uno, en cada persona se comportan de una manera muy diferente, porque todos tenemos vivencias diferentes. Yo he encontrado una palabreja, una que define muy bien qué es la depresión, que es la anedonia. La anedonia es la falta de sentir placer por las cosas. Para mí la vida, vivir, es sentir placer por todo aquello que hacemos, o por la mayoría de cosas que hacemos, por leer, por escribir, por la compañía de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestra pareja, por comer, por el sexo, por todo a la vez. Eso es vivir, creo. Pues yo en aquella época no sentía placer por nada. Era una persona totalmente vacía en este sentido. Sí que había una cosa, que era sufrimiento. Era un sufrimiento que era continuo. Yo tenía miedo al miedo, tenía miedo a despertarme cada día porque sabía que iba a pensar en todo esto que te he dicho. Y este bucle cada vez fue creciendo más, fue creciendo más, creciendo más. Yo era como una olla a presión sin válvula. Que cada vez más vapor, más vapor, más vapor, hasta que la olla explotó. ¿Y cómo explotó? Con un intento de suicidio. Yo aquí siempre me gusta, cuando explico esto, cuando explico mi historia, me gusta decir que yo este intento de suicidio no lo tengo porque quisiera dejar de vivir. Yo tenía todo en la vida. Quería dejar de sufrir. Quería que ese sufrimiento desapareciera de alguna manera. Y en aquel momento, para mí, la mejor opción fue eso. Si yo hubiera visto en algún momento que hubiera habido otra opción, claro que lo hubiera hecho. Pero yo en aquella época era como cuando a los caballos y a los burros les ponemos las orejeras para que vayan recto. Pues yo también tenía una visión de túnel, que mi visión de túnel era sufrir, sufrir, sufrir y sufrir. Y claro, yo no vi otra opción. Y en gran parte esto también viene dado por el hecho de no expresar ese malestar que tenía acumulado desde que era pequeño, que era incapaz de vehicular de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Por eso insistimos tanto en los talleres a la hora de que han de hablar sobre salud mental y de expresarse el malestar. Como veis, ese intento de suicidio no fructificó, estoy aquí hablando contigo, y tuvo dos consecuencias, una buena y una mala. La mala
es que después de aquello, en mi entorno cercano, los que conocían lo que habían pasado, hicieron un reset. Es como si aquel día hubiera dejado de existir. Ese día no existió, no pasó nada, no se habla de ese tema, no se volvía a hablar de ese tema. ¿Sabes cómo en los hoteles que no existe la planta 13 o los aviones el asiento 13? Sí, Era de que, no, ese día no ha pasado nada, no ha existido ni nada. Claro, yo ya me sentía muy culpable por lo que había hecho, pero con esto me sentía doble culpabilidad, porque, hostia, no es que yo haya hecho algo mal sobre mí, sino que he hecho mal a las personas que me rodean, qué mal que me he portado, qué mala persona que soy. Y me sentía así, de verdad, ¿eh? La parte buena, que al cabo de relativamente poco tiempo nació Berta, nació lo que es mi hija, hoy tiene 13 años Berta, y en aquella época, durante sus 2 primeros años de vida, Berta fue mi mejor médico, mi mejor psiquiatra, mi mejor psicólogo, porque me centré tanto en ella que todos los pensamientos negativos desaparecieron y estuve todo totalmente estable, ¿vale? ¿Qué pasó? Que Berta empezó la Jardín Fans y yo empecé a tener mucho tiempo libre. Y cuando uno tiene mucho tiempo libre, piensas mucho. Y cuando uno piensa mucho, malo. Empecé a tener pensamientos negativos como había tenido anteriormente y para evitar todo esto, tuve un ingreso hospitalario en temas de salud mental. Es mi único ingreso en temas de salud mental. Estuve 3 meses en un hospital privado en Lleida. Y bueno, estar ingresado en un hospital en temas de salud mental no es muy agradable, ¿vale? Porque tú cuando vas a un hospital, y sobre todo los privados por fuera son maravillosos, son increíbles, pero cuando pasas esa puerta que ya no solo pasan las personas que están ingresadas y las personas que trabajan allí, es otro mundo, ¿no? Yo entré, me acuerdo, y nada más entrar por protocolo, y esto lo entiendo, la parte de protocolo por seguridad lo entiendo, pero yo entré, me desnudaron totalmente y delante de 2 personas para ver si llevaba algo encima que pueda ser peligroso. Claro, la parte de seguridad lo entienda, pero ¿qué pasa? Que te empiezan a despersonalizar un poco, ¿no? Te sientes como un número allí, ¿de acuerdo? Me acuerdo ya. que me pasaron a la sala común y había como 50, 60 personas allí y cada uno con su problema de salud mental. Y cuando yo vi todo aquello dije, hostia, Antonio, tú no sales de aquí en toda tu puta vida. Es decir, vas a estar aquí sin edie, ¿vale? Luego, otra cosa que a mí no me pasó, pero que me gustaría denunciar y que sigue pasando, es el de las contenciones mecánicas y químicas. El que por una persona al criterio o protocolo de la institución, te aten por 5 puntos, por 3 puntos o te inyecten una inyección para dejarte cao, ¿vale? Allí yo he visto de personas atadas a una silla, a una camilla durante 12 o 24 horas. He visto personas dejarlas 24 horas en una habitación de relax, como llamaban ellos, que son habitaciones acolchadas de estas blancas que salen en las películas, esto existe. Dejarlas 24 horas y hacerse encima todas sus necesidades. Nosotros allí teníamos un extra, teníamos el Zulo. ¿Qué era el Zulo? El Zulo era, como bien el nombre dice, un Zulo de 2x2, que las personas que se portaban muy mal, muy mal, muy mal, te encerraban allí por la noche. Tal cual. Esto por la ONU, no lo digo yo, la ONU a través de la OMS ha declarado todas las contenciones como sistema de tortura. ¿Vale? Fuera de España, en muchos países, en un gran número de países, está totalmente prohibido ya. Aquí en España siguen siendo legal. Suerte aquí en Cataluña, las contenciones, hay un proyecto por parte de la Generalitat que son contenciones cero, que hay ya muchos, muchos, muchos hospitales que están dejando de hacer. No tiene nada que ver con mi historia, pero me gustaría hacer referencia a esto porque se tienen que erradicar. Las contenciones no sirven absolutamente para nada. Tenemos chicas que han pasado también por temas de conducta alimentaria, que han estado ingresadas y las han contenido simplemente por el hecho de no comerse lo que le indicaba la persona, el enfermero o el médico. Y simplemente por eso las han atado. Entonces, creo que no sirve en absoluto para que esa persona se recupere, sino todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, eliminémoslas. ¿De acuerdo? Cierro este KitKat. ¿Qué parte hubo buena en el ingreso? Que allí me dijeron que mi diagnóstico no era de depresión, era de trastorno bipolar, ¿vale? Entonces, ahí me cambiaron todo, me cambiaron la medicación, me cambiaron la terapia psicológica, pero hay otro elemento en salud mental que es muy importante,
aparte de la medicación y aparte de la terapia psicológica, que es el entorno. El entorno te puede ayudar muchísimo en temas de salud mental. Puede ser una balsa o puede ser todo lo contrario. Te puede hundir en la misma. Te puede Y destruir. a mí me destruía. Yo no me daba cuenta en aquella época, pero me estaba destruyendo. Claro, yo estuve 3 meses apartado de mi entorno y a los 3 meses estaba como una rosa. ¿Qué pasó? Que cuando volví, cuando me dieron el alta y volví a mi entorno, pues otra vez igual, al cabo de los meses otra vez igual, tuve que separarme de la madre de mi hija, me tuve que ir a Tarragona a vivir de nuevo y cuando ya creía que ya nada peor podía pasar, es un poco del origen de por qué estoy aquí hablando contigo hoy. Porque empecé a hacer de voluntario en una asociación para chicos y chicas que tienen una afectación bastante grave en temas de salud mental. Es en Tarragona, además, es en la muralla. Eh, Les daba Ujú. clases de inglés, de música, de senderismo. Allí es donde empecé a hacer los primeros talleres sobre salud mental. Allí, a partir de allí, es donde conocí a Obertamen, esta asociación que te indico que hace lucha contra el estigma en la salud mental. Y ahí es donde conocí a la psicólogo con la que yo por mi vida he pasado por 8 o 9 psicólogos y con ninguno he encontrado ese vínculo con que poder expresar ese malestar que tenía interno. Con ella lo hice. Con ella lo hice porque me acuerdo que las primeras sesiones no era terapia, era conversación de bar. Solo faltaba la cerveza y las patatas, nada más. ¿Qué pasó con eso? Que cuando empecé la terapia de verdad, como había creado ese vínculo, esa confianza con ella, yo a la tercera, cuarta, quinta sesión me abrí como nunca me había abierto. Y es cuando realmente hice terapia en mi vida. A día de hoy, ¿cómo estoy? Pues a día de hoy coordino esta entidad, ¿vale? Que hacemos 1000 cosas. Este año hemos hecho más de 100 talleres en toda Cataluña, hemos llegado a más de 3000 personas y que me da más trabajo que si trabajara de verdad muchas veces. Y tengo una vida normal con cualquier otra persona. Tengo pareja, veo a mi hija menos de lo que quisiera, pero la veo, tengo hobbies. En definitiva, he normalizado mi vida, ¿de acuerdo? Me gustaría terminar con una cosa, de que no igualemos los trastornos a la persona, no hablemos de que una persona es bipolar, una persona es depresiva, una persona es esquizofrénica. La persona va muchísimo, muchísimo más allá de que aquello que le pasa en temas de salud mental, que tiene una vida, X vida, pero que aparte de eso seguramente se cuida y que seguramente se va a recuperar y va a normalizar de nuevo su vida. Yo había escuchado ya tu historia de vida, pero cada vez que la escucho me impacta porque realmente, wow, todo lo que has vivido. Sin embargo, hay ¿Mm? algo que las otras veces que te había escuchado en las charlas no me había como movido ¿Mm? tanto, pero es la forma en la que tú te hablas, la forma en la que tú te maltratas incluso a ti mismo, de es que no lo hago bien, es que no soy suficiente, es que intento quitarme la vida y aún así, qué mal que lo he Ujú. hecho, ¿no? Como es que aún en el peor momento te sigues machacando con tus palabras y tus pensamientos y eso me lleva a reflexionar sobre la forma en la que las personas nos hablamos a nosotros mismos. Coño, vamos a hablarnos bien de una vez. Ya vale, ¿no? O sea, suficiente, porque la forma que nos habla la gente de fuera no lo podemos controlar. O sea, podemos poner límites, pero ¿por qué nosotros mismos permitimos hablarnos tan mal, ¿no? Eso está muy bien porque hay una chica que colabora con nosotros que esto cuando cuenta su historia lo dice. Dice, por decir, si no permitimos que alguien nos insulte o nos trate mal, ¿por qué nos tratamos a nosotros mal, nosotros mismos? Es que no deberíamos tratarnos nosotros, tenemos que cuidarnos siempre, desde fuera y desde dentro, ¿no? Y hay esa capacidad de culpa, ¿no? De que la tenemos tan intrínseca, ¿no? Sobre todo en los países que hemos recibido educación religiosa católica, cristiana, ¿no? De ese sentimiento de culpa, de que todo lo que nos pasa es por culpa nuestra, ¿no? Entonces eso hay que eliminarlo, por Dios. No somos culpables de nada y menos de sufrir. Que no nos culpabilicemos porque estamos sufriendo, ni mucho menos. Nadie quiere sufrir, me parece, en esta vida. Entonces, tenemos esa No. parte y cuidémonos mucho. Y por Dios, cuidémonos mucho. Es decir, somos nosotros y nosotros hemos de ser felices con lo que somos y como estamos, tanto a nivel corporal como a nivel mental. Y eso es básico.
Y otra cosa que señalabas también de cómo encontraste el vínculo ese que te sirvió realmente con esta psicóloga cuando habías probado terapia con 1000 psicólogos y que Sí, ninguno funcionaba. Creo que eso también es algo muy importante que señalar porque muchas personas es muy difícil dar el paso de decir, vale, necesito ayuda, voy a ir a un psicólogo. Y llegan ahí y encuentran el peor psicólogo del mundo con el que no hay ningún tipo de vínculo, o puede ser muy buen psicólogo, pero que no haya ese vínculo, ese feeling, porque a veces cuesta encontrar. Y tiran la toalla y vuelven a entrar en el bucle, ¿no? Entonces, un poco señalar eso, decir, oye, que quizás el primer psicólogo que encuentres no te sirva ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, pero si realmente te comprometes con recuperarte, con estar mejor, con cuidar de tu salud mental y vas a terapia, al final darás con un terapeuta con el que puedas trabajar de verdad y encontrar ese vínculo y de verdad te va a poder ayudar. pero en este vínculo hablo del psicólogo, pero también hablo, por ejemplo, cuando hacemos charradas a los profesores. Yo les digo, vosotros no sois ni psicólogos ni psiquiatras, ni intentéis serlo, porque tenéis otra función en el cole, que es clara. Pero sí es importante que ellos os encuentren, los alumnos, encuentren un mínimo vínculo con vosotros, porque si les pasa algo, si con vosotros pasan casi un tercio de su vida con vosotros. Entonces, por lo menos si hay establecido ese pequeño vínculo, sois las primeras personas a las que les pueden pedir ayuda y luego vosotros los dirigís a donde tengan que ir, ¿no? Pero si en clase no encuentran un vínculo a la hora de expresar ese malestar, se lo van a guardar. Es como el ejemplo que te he puesto antes de los dos chicos que estaban en clase y nadie lo sabía. Hostia, que un chaval de 12 Claro. años ese malestar no sea capaz de expresarlo ni vehicularlo de ninguna manera, debe estar sufriendo de una manera increíble. En cambio, si lo hubiera podido expresar a X profesor o decirle, oye, me encuentro, no, aunque no tengas que decirlo directamente, pero decirle, me encuentro mal, necesito ayuda, yo qué sé, lo que sea, pero que expresen que se encuentran mal, ya es un gran qué. Por eso es importante ese vínculo, ¿vale? Son personas, tanto los profesores como los profesionales de la salud, que han de tener un contacto directo con las personas. Y si las tratan como si fuera un expediente o un día más en la oficina, pues las cosas no van a funcionar y como está pasando lo que está pasando ahora. Sí. Y está claro que la labor que haces con la asociación ayuda a muchísima gente, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pero ¿cómo te ayuda a ti tu labor? Es decir, ¿cómo te ayuda a ti a ayudar a la gente? Al principio cuando empecé a hacer activismo era un poco egoísta por mi parte. ¿Por qué era egoísta? Porque yo cada vez que hablaba sobre salud mental o sea, hablaba sobre mi vida, era como una pequeña terapia. Era una mini terapia de 15 minutos de poder verbalizar y expresar todo aquello que me había pasado. Una cosa es saber lo que te ha pasado y otra cosa es escribirla o verbalizarla, ¿no? Y ese verbalizarlo hace que cada vez lo integres más, lo asumas más y lo normalices más. ¿Vale? Yo ahora, después de tantos años haciendo esto, yo cada vez que cuento mis historias ya es como una película. Ya es una película que cuento que casi parece otra persona, pero aún así me sigue sirviendo el hecho de que si hay alguien a quien le ayuda, ya es suficiente. Y además, el hecho de hacer activismo, el tema de hacer voluntariado en temas de salud mental, es un elemento básico en la recuperación de la persona, por esto que te he dicho, por el hecho de verbalizar y expresar un malestar que dentro de cualquier terapia, te lo dirá cualquier psicólogo, es un elemento básico. Mientras tú no verbalices ese malestar va a estar dentro. Entonces, es un elemento muy importante a la hora de la recuperación de la persona. Sí, hablar, 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 hablar. Nosotros Y mirarlo con perspectiva. en los talleres les decimos a los chavales, es decir, hablar hay muchas maneras de hablar. Es decir, la normal, hablar con amigos, amigas. Les decimos, ¿tenéis perro o gato? Pero esto se ríen mucho, pero luego lo piensan y dicen, hostia, pues es verdad. Le decimos, ¿tenéis perro o gato? Y yo, sí, tal. ¿Habláis con vuestro perro o con vuestro gato? Claro, es decir, sí, entonces les contáis cosas y esto lo enlazo en el hecho de que a la hora de escribir un diario, ¿no? Y hay muchos que lo hacen
y yo les digo que de qué les sirven. Ellos me dicen, pues que simplemente sacas mierda de dentro o simplemente ver escrito una cosa a días posteriores de haberlo escrito, lo relativizas y lo ves de otra manera. Es decir, pasar lo que tenemos aquí, que es más emocional, a escrito, que es más razonal, nos cambia muchas veces las perspectivas de lo que tenemos dentro de la cabeza. Por eso es tan importante el expresar ese malestar, sea de la manera que sea. Igual, es igual, dibujando, es igual, mientras tú expreses aquello que tengas dentro de la manera que a ti te va mejor, es una manera de hacer terapia contigo mismo y por lo menos sacar todo ese run run que llevas dentro. Mi terapeuta me decía también que los mamíferos se regulan con mamíferos, con otros mamíferos. Entonces, porque yo le digo, es que me ayudan mucho mis perros cuando tengo ansiedad. Y es así. O sea, yo lo noto que si yo estoy con ansiedad, primero que se contagia mi ansiedad a Mm. ellos. Pero lo que también es verdad es que ellos vienen como a cuidarme, ¿no? Y el simple hecho del contacto es como un abrazo, ¿no? El simple hecho del contacto es que alivia mucho. Entonces, obviamente yo hablo con ellos. Ah, hay una de las chicas que participa con nosotros, Nerea, que ella dice que cuando estaba peor en su proceso, eh, un elemento de gran ayuda fue su perro, de estar acompañada con su perro, es decir, de tener una presencia allí que la acompañara y lo que dices tú, de contacto, de abrazo, de estar ahí. Entonces, es que si ayuda, es para adelante, es que es así. Mm. Y las personas tendríamos que aprender de ellos, porque ellos no te juzgan, ellos no tienen prejuicios, ellos no tienen problemas con cualquier tontería al final, sino que simplemente te validan estando ahí y están. O sea, al final es presencia. Todo esto que has dicho tú es lo que se tiene que hacer. No juzgar, validar Exacto. el dolor de la otra persona y que parece tan sencillo pero que no se hace. Entonces, hagámoslo. Es decir, yo siempre les digo que la mejor frase muchas veces en salud mental es aquella que no se dice. O sea, con un abrazo, con un beso, con todo a la vez. Es más que suficiente. Con tal que la persona sepa que estás ahí para apoyarla o para ayudarla, es más que suficiente. Y si esa persona se Mm. encuentra bien, se encuentra a gusto, llegará un momento que esa persona, si necesita hablar o comunicarte lo que sea, lo va a hacer. Lo va a hacer. Siempre para terminar las charlas hago dos ¿Mm? preguntas. Una me la voy a saltar porque creo que la hemos estado respondiendo. Bueno, la has respondido durante todo el episodio, que es ¿qué les dirías a las personas que están pasando por un momento complicado en sus vidas? Que al final es pedir ayuda, rodearse de personas que sumen y pedir ayuda Y de hay nuevo, una cosa ¿no? que también lo has dicho, que no se sientan culpables por lo que están pasando en un momento, es decir, no son culpables absolutamente de nada. Están pasando por una problemática de salud en general, ya no hablo de salud mental ni de salud física, y que no se han de sentir culpables. Y ese no sentirse culpables es lo que les va a ayudar a pedir ayuda y a hablar. Y la otra pregunta que siempre hago es, ¿qué le dirías al Antonio de hace unos años cuando estabas en todo tu proceso viéndolo todo muy oscuro? Que hizo todo lo que pudo y si no hizo más es porque no sé, en aquella época no me entendía ni sabía lo que me estaba pasando. ¿Vale? Entonces, que se hubiera... Yo creo que hubiera necesitado quererme más en aquella época. Antes hablábamos de que nos tenemos que cuidar y que no nos tenemos que maltratar. Yo me maltrataba un poco en aquella época, ¿no? Interiormente, ¿no? En el sentido me sentía culpable de todo. Que no me sentía culpable, que estaba pasando por una situación que no entendía y que tenía que haber hablado en aquella época. Nada más. Pero que hice todo que yo creo que hice todo lo que estaba en mi mano porque yo creía que callándome y tirando para adelante era la solución y no es así. Hay que hablar, hay que exteriorizar y que no tenemos que sentir vergüenza porque tengamos un problema de salud mental, lo contrario. Hay que pedir ayuda y pedir ayuda no es ser cobarde, al contrario, es dar un paso que es muy, muy difícil, el decir, todo empieza por asumir lo que te está pasando, ¿no? De decir, me está pasando algo y tener conciencia de lo que te está pasando. A partir de ahí, es decir, pedir ayuda. Y pedir ayuda no significa que por pedir ayuda ya se ha acabado el problema, no, es un proceso muchas veces muy largo, pero que es el primer pasito para estar bien.
Pedir ayudas de Yo valientes creo que sí. también. Muchísimas gracias, Antonio. Me gustaría que dijeras para terminar dónde podemos encontrarte, en redes sociales, asociación, todo. Lo dejaré igualmente en la descripción, pero Pues mira, tenemos dos vías. Tenemos nuestra página web, que es AEP Asociación, o clicando a mi experiencia propia, es lo primero que sale. Y allí encontraréis un apartado de recursos en donde explicamos todos los trastornos mentales, por qué se producen, documentación, teléfonos de ayuda, tanto para personas que están implicadas como para profesores y profesionales. Y luego en Instagram, AEP Asociación, colgamos lo que hacemos básicamente, pero sobre todo nuestro perfil de Instagram está creado para aquellos que necesitan pedir ayuda o para alumnos donde damos charradas, que a través de los mensajes directos se pongan en contacto con nosotros y que si podemos ayudarlos en cualquier cuestión, aquí estamos. pues muchísimas gracias. De nuevo ha sido un placer escucharte y que puedas compartir todo esto, que admiro muchísimo la labor que hacéis. Y nada, que gracias por compartir y por animarte a grabar este episodio del podcast. Yo encantado, de verdad, Ana. Ya sabes que siempre que coincidimos estoy encantado contigo.